vamos a hablar de cómo hablar de política en casa y no romper relaciones. Hay muchas emociones, hay mucha polarización política y tenemos que aprender a poder tratar estos temas en nuestras casas sin que esto genere conflicto. Está con nosotros Andrés Gamba Peña. Él es psicólogo, magíster en psicología clínica, docente e investigador. Andrés Gamba, bienvenido a Casa Blue. Hola Patricia, hola Ana María, ¿cómo están? Pues Andrés, muy bien aquí hablando de este tema que hoy por hoy está tan presente en nuestros hogares como es la política. Y yo le quiero preguntar, ¿es posible hablar de política sin acalorarse, sin perder las formas, sin terminar peleado alguien con alguien en la casa? Mira, yo te cuento, yo llevo tal vez unos 15 años trabajando con familias y yo he llegado a una conclusión frente a lo que tú cuentas y es: depende. Yo creo que hay familias que sí logran hablar de política y hay otras que están, digamos que tienen posturas tan radicales que siempre que hablan, por más que se esfuercen, terminan peleando. Pero yo he visto en mi consulta que hay familias que dicen, mira, de estos temas mejor no hablemos. Y eso también es llegar a un acuerdo, ¿sí? O sea, a veces también ponerse de acuerdo y decir, mira, hay unos temas muy sensibles donde creo que no nos vamos a encontrar en este momento de nuestras vidas. Eso también funciona para las familias, porque a veces uno quiere forzar las relaciones y uno siente que debe tener que hablar de todo y a veces tampoco ese es el camino. Entonces, a veces no y a veces sí. Andrés, es difícil porque hay una palabra muy importante y es las relaciones, prima la familia, que digamos que en esta época, como lo decía Patrick, que arranca todo el tema de elecciones, pues no entremos en discusión. Yo creo que hay que aprender y cómo sería a frenar. ¿Cómo aprende uno a frenar en esos momentos donde la conversación ya está caliente? Mira, yo tengo varias cosas en mi cabeza para que las familias puedan hablar y digamos no morir en el intento, como lo llamamos nosotros. El primer tip que yo le digo a las familias cuando hablo con ellos: aprendan a hablar en turnos. Hay algo que nosotros llamamos en psicología que es comunicación con turnos y es respetar al otro. Mira, no hay algo que moleste más a las personas que cuando uno habla los otros te interrumpan, te ataquen o te pisen, ¿no? Pisar es cuando tú hablas y otro habla al tiempo. El arte de respetar al otro, ¿sí?, permite que todos primero puedan expresar las ideas. Algo que yo por lo menos encuentro mucho en mis consultas es que generalmente las discusiones en la familia, cuando se habla de política o de temas sensibles, empiezan es porque alguien no se siente escuchado o considera que cuando habla los otros no lo escuchan. Entonces, esta comunicación por turnos, que es el arte de respetarse mientras el otro habla, pues permite que todos puedan hablar y que se cree como un ambiente de equidad, como que mi papá habló y se le escuchó, pero yo también hablé y fui escuchado. Entonces, ese tema de comunicación por turnos a mí me parece que es clave cuando se habla de política. Bueno, también hay que saber que uno puede tener una opinión distinta, pero que lo respetan. O sea, la famosa frase de no comparto tu opinión, pero la respeto también debería funcionar y debería ser válida. Total, mira, es que hay algo que yo manejo y es aprender a decir la verdad, bueno, tu verdad, porque es que luego hay varias verdades. Aprender a decir tu verdad, pero con empatía, ¿sí? Mira, yo creo que algunas personas tienen una idea extraña de la verdad, ¿sí? Porque creen que ser sinceros es decir las cosas como las piensan sin colocarse en los zapatos del otro. Yo por lo menos en consulta muchas personas me dicen, es que yo digo la verdad cruda, ¿sí? Es que yo soy cruelmente sincero. Yo creo que esa no es la verdad, o sea, una verdad que lastima, que es cruel de manera innecesaria. Yo creo es en una verdad empática, donde yo puedo decir las cosas, pero entiendo que hay otro que me está escuchando, que cree en otras cosas, y yo puedo decir lo que pienso, pero siendo respetuosos, ¿sí? Yo siempre he creído que cuando tú hablas con empatía, recibes respuestas empáticas, pero cuando tú hablas desde la crueldad, pues lo que recibes son piedras, ¿no? Entonces yo creo que es eso, como tú lo dices, aprender a decir las cosas, no es quedarse callado, pero entender que uno no está solo, que somos seres sociales y que al frente pues hay alguien que yo amo, que es mi esposa, que es mi hijo, ¿sí? Y que la idea es poder contar lo que yo siento, pero siendo empático. Claro. Andrés, yo creo que la casa tiene que ser un espacio seguro para todos los miembros, es decir, donde uno pueda expresar su opinión, donde uno pueda contarle a los demás miembros de la familia lo que para uno es esa verdad. Pero hay personas que no solamente no cuentan, sino que además provocan al otro. Usted está mal, ese líder que quiero, ese presidente. Entonces creo que ahí es donde también empieza el tema y la conversación mal.
Sí, mira, yo por eso te decía ahorita al principio, yo creo que cuando uno va a hablar de temas sensibles, yo no sé, yo me acuerdo hace muchos años que había un dicho en Bogotá, no sé si en todo Colombia, que decía, los colombianos no podemos hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Era más o menos el comentario. Yo creo que sí se puede hablar, lo que pasa es que creo que hay que establecer unos acuerdos al inicio, ¿sí? Como, oiga, vamos a ser respetuosos, no vamos a levantar la voz, no vamos simplemente a pelear por pelear, o sea, nos vamos a sentar a hablar ¿para qué? Para informarnos, para saber qué está ocurriendo, para conocernos, ¿sí? Yo a veces, las familias a veces me dicen en consulta como, mire, yo prefiero no hablar de política, prefiero no hablar de fútbol, prefiero no hablar de religión. Esa es una oportunidad no solo para hablar de eso, sino para conocer la persona que usted tiene al frente. Es la oportunidad para usted conocer qué está pensando su hijo. A lo mejor hablar de política es el pretexto para saber qué le está ocurriendo en su vida, ¿sí? Hay cosas más allá de todo lo que estamos hablando, pero establecer unos acuerdos iniciales, porque a veces empezamos a hablar de temas sensibles, es como cualquier cosa en la vida, siempre que uno va a hablar de algo sensible, primero establezca unos acuerdos, ¿para qué vamos a hablar? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Nos podemos levantar la voz o no? ¿Sí? ¿Vamos a llegar a algún objetivo? O sea, acordar cosas creo que ayuda a que la gente esté preparada a qué va a suceder ahí. Y Andrés, usted ha dado como muchas pauticas de, listo, escuchar, que creo que es clave, aprender a escuchar a todas las personas en cualquier situación. A veces es mejor escuchar más de lo que se habla, yo creo que eso es una de las mejores reglas, pero también, digamos, preparemos el golpe para cuando ya todo se sale de madre, o sea, esto, mejor dicho, escalada de palabras, escalada de tono, escalada de retórica, escalada de yo soy el dueño de la verdad y escalada de yo los quiero convencer a todos. Ya cuando las cosas siente uno que se están saliendo de las manos o ya se salieron, ¿cómo es una manera inteligente y sabia de calmar las cosas? Claro, mira, hay una técnica que es muy básica en psicología, pero a mí me encanta y se llama la técnica del tiempo fuera. Tiempo fuera es que cuando usted está muy estresado, muy acalorado, con la sangre en la cabeza, nosotros los psicólogos lo llamamos amigdalinos, ¿sí? Amigdalino es la parte más primitiva de su cerebro y cuando eso se inflama, usted ya no ve a su esposa, usted ve un contendiente, sí. Usted ya no ve a su hijo, usted ya ve a alguien con quien quiere pelear. O sea, la vida, yo siempre le digo a la gente, la vida nos quiere poner amigdalinos, nosotros nos tenemos que poner frontales, o sea, hablar con la parte más moderna del cerebro. ¿Qué es la técnica del tiempo fuera? Que cuando usted está muy estresado, cuando la relación está muy acalorada, paren un rato, dejen de hablar de eso, aprenda a desconectarse del estrés y de la situación que le genera problema. Estamos hablando de una situación sensible en política, ya siento que en la casa todos ya estamos mal, estamos desencajados, nos estamos levantando la voz y demás. Paremos un rato. Oiga, espérenme, voy a ir a comprar la leche y el pan de mañana. Espérenme, voy a ir a sacar el perro a dar una vuelta. Esas cosas son buenísimas, porque a veces uno está enganchado con alguien y lo que hace es seguir viendo a la persona. En psicología, cuando tú ves el estímulo que te genera estrés, es más difícil que te desinflames, que te calmes. Entonces, a veces esas paraditas técnicas de voy a ir a comprar la leche de mañana, voy a sacar el perro a dar una vuelta, y seguimos hablando, ¿bien? Pero esos tiempos fuera, lo que hace es que tú puedes respirar bien, se te desinflama la amígdala, entiendes que lo que tienes en la casa es tu familia, la gente que amas, allá no hay contendientes, y llegas más tranquilo a seguir hablando del tema. Y si toca hacer un par de tiempos fuera durante una charla, eso también está bien. No hay que forzar las cosas, lo que yo te decía, que tenemos que hablar hasta que este tema se agote en este momento. No, sí, la vida es larga y podemos seguir hablando en otros momentos. Y el viejo truco de cambiar de tema. Ve, está haciendo, sí, como está bueno el clima, o no, el frío que está haciendo, o creo que va a llover. O sea, eso es una muy buena salida. Cambiar de tema, Anita. Sí, sí, pero mire, también yo creo que hay adolescentes, Patri y Andrés, en la casa, y muchas veces en esa época tan difícil de la vida uno siempre cree que tiene la razón. Me parece que también en esta oportunidad, cuando empezamos a hablar de temas como política o religión, vale la pena decirle a ellos que pueden escuchar o seguir a los otros que no tienen la misma opinión, porque uno se da cuenta que los adolescentes siguen en las redes sociales a las personas que se sienten y actúan de la misma manera. Entonces, pero a veces están mal informados, Anita. Yo creo que también es importante que cualquier persona, adolescente o no adolescente, que se vaya a enfrascar en una conversación de estas, pues que al menos esté informado.
Claro, pero también que sigan, digamos, por ejemplo, las redes, que me parece que es un caso importantísimo porque los adolescentes están conectados todo el día, enseñarles a que sigan a quienes piensan diferente. Usted se ha dado cuenta que ahora cualquier persona postea algo y si a usted no le gusta, lo elimina de redes. No, hay que aprender a escuchar el otro que es distinto a mí, Andrés. Sí, total. Mira que ustedes dicen dos cosas que yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entender que una cosa es hablar y otra cosa es pelear, y lo que nos has dicho en la casa, que para pelear se necesitan dos, pero es que lo que ustedes dicen es verdad. Sobre todo los adolescentes están todo el tiempo expuestos a estos modelos donde parece que hablar es gritar, colgar, reírse, burlarse del otro, ser cruel. O sea, de hecho, por eso yo digo a los papás, qué bonito poder hablar con los hijos sobre estos temas, para que también ustedes vayan educando, para que se vuelva un pretexto de enseñar a los hijos cómo hablar de situaciones difíciles, porque ahorita es hablar de política, pero más adelante van a tener que hablar de temas realmente difíciles como infidelidades, violencias, ¿sí? Pero es que estamos expuestos a estos modelos, ¿sí? Donde todo el tiempo se están burlando del otro, siendo cruel, colgando, dándole la espalda al otro. Entonces, estos temas, más que el tema de la política en sí, es que es la forma para yo entrenar a los hijos y demás para hablar de cosas realmente importantes en otros momentos de la vida. Y lo otro que ustedes dicen, a mí me parece que también es clave. Yo creo que, como ustedes lo decían, creo que vivimos en el mundo de las fake news, o sea, en el mundo de las noticias falsas, y yo me he dado cuenta que, sobre todo en temas de política, lo que más genera problemas en la familia es cuando uno llega desinformado a hablar, ¿sí? Cuando tú llegas con el dato falso, cuando el dato erróneo, porque eso molesta, eso genera, digamos que los problemas. Estoy de acuerdo con ustedes. Si vamos a hablar de un tema, informémonos, ¿sí? Tengamos unas posturas, pero una información clara. Sepamos dónde estamos buscando la información. Uh-huh. Sí, porque es que decir no lo leí en internet ya no es válido. Y otra cosa, Andrés, yo creo que también es importante saber escoger las peleas. A veces es mejor uno no tener, no tener la razón, pero estar tranquilo, como es que es el dicho, hay un dicho que es así, que es preferible uno, bueno, listo, o sea, con tal de que sigamos aquí en paz, mejor no sigamos en esta discusión. Mira que yo tuve hace un tiempo, si ustedes me lo permiten, tuve en consulta una familia que llegó justamente a ese acuerdo. El papá pertenecía a un partido político y el hijo pertenecía a otro totalmente contrario, ¿sí? Y ese tema se volvía el detonante para pelear y traer otras cosas de la familia, porque el tema es que luego ya no terminaban hablando de política, sino de muchas cosas que esto lo generaba. Yo me acuerdo que ellos en consulta realmente llegaron como a una conclusión, y era la que yo les decía al inicio. Mire, tratemos en lo posible de no hablar de este tema, ¿sí? Más adelante, cuando el papá sea más empático con el partido político de su hijo, cuando el hijo tenga una postura también un poco más flexible, se pueden hablar. O sea, lo que tú dices, saber escoger los problemas. Y otra cosa desde ahí, saber cuándo uno habla de política, porque a veces hablamos de política cuando tenemos un problema en medio de la casa, cuando hay cosas, o sea, sepa escoger el momento, ¿sí? Que hablar de política sea un tema divertido, es un tema divertido, es un tema que permite escuchar a los otros, es un tema que permite conocer al otro, pero a veces empezamos a hablar de temas sensibles cuando tenemos 1000 rollos en la casa y entonces se nos confunde todo y el pretexto al final es que hablar de política nos genera problemas. No, son todos los problemas que tienen y que no saben hablar de temas sensibles en los momentos adecuados. Claro, que eso se utiliza a veces como una excusa, que es la gotica que hace que se derrame el vaso de agua.